verdad que para nosotros es un placer, un verdadero honor que nuestro primer invitado aquí en esta sala de Too Much en la Noche sea este gran hombre, brillante, un gran ejemplo de un buen dominicano, militar de formación, pero también exministro de las Fuerzas Armadas y un hombre que se ha dedicado al estudio de la historia de la República Dominicana y también un gran escritor y político. Entiendo yo que por vocación, porque a veces el que participa no necesariamente tiene que tener un cargo, pero sí hace política desde la participación ciudadana. Pero además, nuestro insigne invitado, que no se imaginan cuánto me complace tener acá en Too Much en la Noche, ha fungido también como diplomático, ensayista, como si la cosa fuera poca, también poeta. Cree fehacientemente en la necesidad de una quinta república, de República Dominicana, valiendo la redundancia, pero además es miembro de la Academia Dominicana de la Historia y miembro de la Academia Dominicana de la Lengua. Para Too Much en la Noche es un real honor recibir al general José Miguel Soto Jiménez. ¡Un aplauso! ¡Bienvenido! Bueno, déjame decirte que el honor es todo mío. Y he deferido esta invitación con mucho placer, sobre todo después de ver el segundo programa, ¿verdad? Con una excelente producción. Y lo primero que se me ocurre, me gusta siempre tomar la iniciativa, claro, claro. Todo, es el nombre. Tú sabes, la significación del nombre, aunque es un anglicismo, te diré que sería o muchísimo o suficiente. Sí. Pero en dominicano, me gusta mucho el costumbrismo, también Too Much se puede traducir como un bojote. Sí. Oh, ¿usted sabe qué? Baisa. Una baisa. Si somos santiagueros como yo. Exacto. Y cibaeños. Bueno, pero decirles, no devolverle un cumplido con otro cumplido, porque ese no es el asunto. Lo digo con mucha sinceridad. He visto la introducción del programa. Ha sido imposible no verla, ¿verdad? Por ustedes. Tan hermosa. Pero además, decirle que me parece una producción excelente. Yo creo que se nutre la televisión dominicana con este espacio, que yo creo que va a dejar mucho que hablar. Amén. Señor, una fanfarria. Es una persona seria que está diciendo eso. Que lo diga un caballero con tanto conocimiento, realmente para nosotras es un gran honor. Pero también decirles que mi complacencia de estar aquí tiene que ver mucho con la presencia de ustedes. Gracias. Es una forma de refrescar los ojos. Claro. Y el temperamento también. Ay, ¿por qué qué no decir? buena, hermana. Pero miren, A la producción, si van a invitar gente y no es así, no Solo vengo. así, gracias, la gerencia. bueno, un saludo entonces, un saludo muy dominicanista, muy pueblista, muy leonelista, sufriendo para someterme a las inquietudes de ustedes. Claro, No va a sufrir, no va a pero sufrir. Le prometemos que lo vamos a tratar muy bien. Y vamos a iniciar esta conversación y aquí hacemos un buen balance entre el humor, pero también tratamos y vamos siempre a querer llevar información para que la gente se nutra, sobre todo antes de dormir. Hablar con usted sin mencionar el tema haitiano es imposible. Si hay un hombre que entiende la dinámica de lo que está sucediendo, las consecuencias, los jugadores principales, es usted. Si podría resumir su perspectiva de esta realidad, de esta situación, ¿cuál sería? Mira, lo primero es que quiero hacer dos aclaraciones. Primero, ustedes hablaron de que yo soy poeta. No me metan en problemas con el poeta. Y lo Con segundo, el personaje. Sí, claro. Y lo segundo es que ustedes hablaron de vocación. Y yo quiero aclarar eso primero. Mi vida ha estado normado por muchos vectores de desarrollo que ustedes ya lo dijeron. Pero mi única vocación real, y de la única que yo estoy orgulloso, es de ser dominicano. Pero ejercer la dominicanidad, ejercerla como un ciudadano consciente de sus deberes y consciente de sus derechos. Entonces, esa perspectiva que ustedes piden, tenemos la tiranía del tiempo, y yo tengo el vicio de la palabra, no quiero caer en ello tampoco, pero déjeme decirle que se discute primero el problema de que somos una isla compartida por dos naciones, y déjeme decirle que se habló y se ha hablado mucho de que es una rareza geopolítica. No es así, porque en el mundo hay más de un centenar de islas que están ocupados no solamente por dos estados, sino hasta por tres estados.
Entonces no es una rareza geopolítica, lo que es una rareza geopolítica, que esto es una isla pequeña, compartida por dos naciones, sí, pero dos naciones con diferentes culturas. Yo podría poner el caso, por ejemplo, de Venezuela, que por asimetrías económicas y por tradición histórica tiene problemas, por ejemplo, con Colombia. Y siempre hubo una migración fuerte, por la asimetría económica sobre todo, pero no tenían el problema cultural. Hay regiones en Venezuela, por ejemplo, como en el Táchira, ¿verdad?, que se pierde culturalmente cuál es el colombiano y cuál es el venezolano. Hay más semejante. En el caso nuestro no. La principal diferencia es la cultural. Y cuando yo hablo de cultural, estoy hablando de la posición de afrontar la vida, ¿verdad? Y entonces esa es una diferencia que parece insalvable. Y a la otra categoría que me quería referir era el problema, a propósito del presente, de que se habla ciertamente de que ahora estamos en una situación muy crítica. Muy crítica. ¿Por qué? Porque tradicionalmente, estoy hablando de más de 170 años, es más, desde la independencia misma de Haití en 1804, desde esa época, todo y anteriores, está hablando hasta de la colonia tardía, todo lo que pasa en Haití se refleja en la República Dominicana. Y eso nos lleva por un sendero de tragedia. ¿Por qué? Porque por esa diferencia cultural, aparte de la asimetría económica también, usted tiene que darse cuenta de que nosotros, el sino, el destino de Haití, es eso que estamos viviendo ahora, siempre. Eso parece una cosa nueva. El pueblo haitiano ha tenido que sufrir permanentemente el problema de la inestabilidad, en todo sentido. Pero esa inestabilidad tiene, y ahí volvemos a la cultura, tiene un problema, que ha sido marcado por la barbarie, por ese cúmulo de violencia desaforada que hay en Haití y que tiene permanentemente en jaque la institucionalidad en Haití. Es imposible que nosotros no suframos desde hace tiempo eso. Pero hacer la aclaración de que ahora todo el mundo habla de la posibilidad grave de una guerra civil en Haití. La posibilidad. Sí, pero es que Haití, ¿y es que acaso ya no hay una guerra civil? No, pero hace tiempo. Claro, hace tiempo. Hace años que Haití está en una guerra civil permanente. Pero aclarar muy bien otra vez para los interesados. Claro. Que anteriormente, dentro de esa inestabilidad, y cuando hablo de inestabilidad, estoy hablando hasta en sus periodos dictatoriales, lo de Haití. Siempre hay un problema de inestabilidad total en Haití. A veces bajo control, pero siempre de inestabilidad y matizado por la barbarie, aún en los regímenes autoritaristas. Entonces, hay que comprender que nosotros decíamos, cuando hablo de nosotros, estamos hablando en el mundo académico, y donde que Haití era un Estado fallido. Y se promovió esa idea, que era un Estado fallido. Yo decía en esa época, en una época que ni podía decirlo porque mi grado no me lo permitía, yo decía que Haití no era un Estado fallido. ¿Qué era? Era un Estado fuñido. Bueno. Fuñido. Usando un dominicanismo, ¿verdad? Claro. Es un verbo extraño para nosotros, muy interesante, que es fuñido. Ayer yo lo mencioné, el verbo fuñir, aquí, sí, claro, en Tu Mocha en la Noche, sí, en una intervención que tuvimos. Pero quería, José Miguel, ¿le puedo tutear? Claro. José Miguel, yo quería precisamente, en torno a todo lo que está ocurriendo con Haití, que ya hemos conversado, no es de hoy, señores, el estado en el cual vive permanentemente Haití. Ahora bien, el 20 de febrero del año 1929, se firmó el famoso y tan mencionado Tratado de Paz, Amistad y Arbitraje entre Haití y República Dominicana, en donde se establece de manera taxativa que precisamente es el arbitraje lo que debía privar en una situación como la que se ha presentado y que continúa, porque allí vemos lo que está ocurriendo con la Vigía, vemos lo que está ocurriendo con el río Dajabón, con el río Masacre. Y menciona la Llaga, que es el canal. Claro, que es el canal. Ahora bien,
La forma en la cual se ha manejado todo este conflicto, usted que fungió como diplomático, como embajador extraordinario y plenipotenciario en China, yo quiero saber, realmente con respecto a las decisiones que se han tomado desde el Estado Dominicano en la actualidad y esta situación, desde su punto de vista, ¿ha sido lo correcto? ¿Cuál sería la estrategia que se debería asumir hoy en día? Pero déjame, tengo que completarte la idea. Gracias. Anterior, la idea anterior. Estamos hablando del Estado fallido. Sí, el problema es que en Haití ahora no hay Estado, porque el Estado es una estructura que depende de 5 atributos. Y el Estado carece de esos 5 atributos, como es el monopolio de la violencia, como es el control de la territorialidad, entre otras. Claro. Ahora, entonces el Estado no existe en Haití, que es un problema. Por eso cuando tú hablas ahora de golpe de Estado en Haití, golpe de Estado, no puede haber porque el Estado no existe. Claro. ¿Verdad? Lo que existe es la anarquía y la barbarie. Bueno, entonces, fíjate, tú hablas del acuerdo del 29, ¿verdad? Que podríamos contar un programa solamente eso, pero vamos a señalar lo siguiente. Por favor. Una de las características históricas permanentes entre Haití y la República Dominicana es que Haití hace acuerdo para no cumplirlo. No cumple ningún acuerdo. Son temporalidades y a veces temporalidades de conveniencia, ¿verdad? Entonces, pensar en los tratados, se sabe que los haitianos no cumplen los tratados. Ahora bien, tú te referiste a otra cosa y al referirte a otra cosa nos metemos directamente en el problema, ¿verdad? Hoy, hablando con alguien, un grupo de amigos, estamos hablando, bueno, pero no nos metamos en la política. Y después que habíamos contado un largo periodo hablando del tema haitiano, y yo le digo, pero ¿y acaso no hemos estado desde el principio hablando de política? Bueno, entonces, mira, te digo que te metiste en el campo, que quizás yo quería que se metieran, es que en la actual situación dominica-haitiana hay que montarlo necesariamente, más allá de lo que está sufriendo el pueblo haitiano. Tú hablaste en función del Estado y de los asuntos diplomáticos. Hay que montarse de que la situación actual entre República Dominicana y Haití, que es yo lo he dicho muchas veces, es una relación, esa situación es peligrosa para los intereses nacionales y peligroso para la soberanía nacional. Absolutamente. Eso hay que montarlo necesariamente, a una política fallida, una política errática del Estado Dominicano. Y ahora, y lo demuestran los acontecimientos, sin dimes y diretes políticos, lo demuestran los acontecimientos. Es más, lo ha dicho sin quererlo el propio presidente de la República, ¿verdad? Lo dijo en la semanal, dijo cosas que yo digo, pero ven acá, ¿será cierto lo que yo estoy oyendo? Porque él ahora, que no hay que meternos en otras Honduras, simplemente las medidas que se tomaron para el asunto del canal, donde la República Dominicana tiene razón, ¿verdad? Resulta que se hicieron medidas que no eran las correspondientes, porque como tú dijiste, había que seguir un prontuario, ¿verdad? No es negativo cuando hablo de prontuario, de pasos que había que hacerlo, ¿verdad? De denuncias y de posiciones firmes en el campo diplomático y que no se hicieron. Entonces, todo lo que está pasando, y no hay que entrar en Honduras, simplemente que es una cosa, todas las medidas que se hicieron. Ustedes recuerdan las medidas, estamos hablando del cierre de la frontera, estamos hablando de la militarización de la frontera. Cielo y tierra, todo. Todo. Sí, sí. Esas medidas no dieron resultado. No funcionaron. No, simplemente, una pregunta simple. Sin Honduras, vuelvo y te digo. El resultado fue el debacle económico que se vivió en toda la zona fronteriza. Esa es una consecuencia. Exactamente. Pero lo grave es que una pregunta simple que uno debe hacerse, el ciudadano dominicano, todas esas medidas que se hicieron. Bueno, se acaba de declarar que se gastaron 10.000 millones de pesos solamente en la frontera para esa seguridad, para la seguridad fronteriza. Yo me pregunto, ¿dio resultado? ¿El canal se paró? ¿Se detuvo el canal? ¿Se detuvo? No, se detuvo. Y por otro lado, siempre tengo que repetir, porque es obvio, el gobierno dominicano en la semanal, creo que en la primera o segunda semanal, celebró con letreros, yo los leí, es cierto que soy ya mayor, pero veo todavía, decía simplemente
victoria de la diplomacia dominicana. ¿Qué victoria? El asunto de los kenianos. Que se dijo en esa misma rueda de prensa que venían en noviembre. Pasó noviembre, pasó diciembre, pasó enero, pasó febrero, pasó marzo y no han llegado. Ni están por llegar, ¿eh? Ni están por llegar. Entonces, tú te preguntas, eso fue un fracaso. Pero el presidente, como si volvía los pasos atrás, dicen que si los haitianos desisten del canal, pero ¿desistir qué? Es que el canal está terminado ya. Si desiste, entonces podemos hablar civilizadamente. Bueno, pero lo otro no fue civilizado. Y yo me pregunto, ¿desistir del canal? ¿En qué etapa se va a desistir del canal? Si el canal ya es un hecho, porque el presidente ha vuelto por donde debió comenzar. Ahora es importante el diálogo, que él llama civilizado, por los mismos caminos que también se han experimentado, como es el caso de la introducción del problema en la OEA, que debió hacerse desde el principio, ¿verdad? Y se hizo. Simplemente no se hizo. No tenemos... Se puso la carrera. En la carrera se puso los caballos detrás de la carreta, aparte de las consecuencias, porque eso trajo gravísimos problemas económicos en el mercado binacional, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa política es contradictoria. Yo la veo contradictoria y la veo también desde el punto de vista muy errática. Para mí es una sorpresa, no solamente las decisiones que hemos tomado, sino la presión y hasta los comentarios de organismos internacionales, desde un tema de que deberíamos de aceptar una migración por un tema humanitario, de que nosotros deberíamos de tener una apertura a ellos y hasta cargar con sus problemas. Pero al mismo tiempo leemos la prensa y vemos un tema de bandas, vemos un tema de una situación que para nosotros es hasta extraña, ese nivel de violencia y esa forma de manejarse a la que nosotros no estamos acostumbrados. Y aquí le hago una pregunta. ¿Entiende usted que esta solución para lo que podría ser en algún momento poder llevar una mejor relación con nuestros vecinos tiene una solución a mediano, corto o largo plazo? Mira, ¿O entiende usted que eso es algo que siempre y permanentemente va a existir? Mira, ese roce y esa incompatibilidad de convivencia. Mira, fíjate, yo tengo una simbiosis, algo extraña. Ustedes la mencionaron, soldado y diplomático. Mi formación es militar y yo tengo que ser muy objetivo, por formación, ser objetivo, no estar especulando. Yo me llevo, señores, la gente se cree, o muchas personas creen que en mi caso yo me nutro de inteligencia privilegiada por haber sido ministro de la Fuerza Armada o secretario de la Fuerza Armada. No, yo me nutro de ustedes, de la prensa nacional e internacional, día tras día. Y le doy seguimiento a las cosas. Lo que tú mencionas es más grave aún. ¿Por qué? Porque podemos hacer vuelvo a usar la palabra prontuario, de cosas que no me la inventé yo, ni se la inventaron ustedes, ni la prensa. La dice el mismo presidente. Entonces hay que comprender que hay un doble discurso. Un doble discurso. Por ejemplo, fíjense un detalle. ¿Cuál será? De cosas que se enuncian y no se hacen. Por ejemplo, ustedes me pueden informar, me pueden informar qué fue de la ley de trata. La ley de trata se trató y produjo un escarceo a nivel nacional que hubo que retirarla del Congreso. Y después se dijo que se estaba... ¿Dónde está la ley de trata? ¿Dónde está, por ejemplo, en esa política dual, de que cuando el pueblo se alborota, entonces se da para atrás? ¿Dónde está el problema de la ley 124 del DNI? ¿Dónde está eso? Eso tuvieron que recular de inmediato. No, sí, por eso te digo que es un doble discurso. Y ese doble discurso está grabado que en un periodo electoral, y yo puedo ponerte fecha, cuando el presidente intentó, ese fue el primera marcha atrás, introducir la reforma fiscal, por ejemplo, ¿verdad? Entonces el pueblo se alborotó enormemente y hubo que retirarla, la reforma, hasta hoy, ¿verdad? Con un amague, hubo que retirarla, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedió? Ahí se metió el tema haitiano, con fines politiqueros,
con fines de una reelección que ya estaba en cierne, aunque él se decidió tardío, pero siempre hubo la intención. Y como sabe el dominicano, que el dominicano, gracias a Dios, es fundamentalmente dominicanista, nacionalista, entonces empezó a cargarse por ese lado con fines de ganar simpatía. Y ganó simpatía, pero la gente ha descubierto que una cosa es con violín y otra cosa es con guitarra. Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Y en medio de ello, entonces, el grave problema que tenemos, y yo sé que tenemos problemas de tiempo ya, porque hay alguien por ahí haciendo más señas que un gallo. Yo le digo una cosa. El más grave problema, el canal es un problema. Sí. El canal es un problema y nosotros tenemos razón. Los dominicanos tenemos razón. Pero el más grave problema, que yo creo que la gente debe comprenderlo, ¿verdad? Porque lo estamos sufriendo la mayoría. ¿Cuál es? La migración ilegal. Eso es verdad. ¿Por qué la migración ilegal? Porque a mí no me gustan los haitianos. Yo le dije a ustedes, yo no soy anti-haitiano, yo lo que soy es dominicano. Y por lo tanto, esa migración ilegal se está tragando los frutos de la democracia dominicana que tanto sacrificio le ha cortado el pueblo en estos últimos años. Me refiero a la seguridad social, sí. Me refiero al problema de empleo, al sistema de salud, al sistema de educación. Claro. Y entonces, en esa tesitura, la solución, ¿cuál es la solución? Si yo fuera a darle un consejo al presidente, que no se me ha pedido, pero me lo han preguntado, simplemente que se abrace de forma fervorosa, de forma decidida, de forma embraguetada, que se abrace a la dominicanidad. Y cuando hablo de eso, más que poesía, es a los intereses nacionales. Y los intereses nacionales no son más que los intereses de la colectividad dominicana, ¿verdad? Más allá de los intereses personales. Y de los intereses políticos. Señores, solo acá, en Tu Moche en la Noche, en nuestra segunda edición, el presidente Luis Abinader ha recibido una recomendación no solicitada, nada más y nada menos, de nuestro insigne invitado del día de hoy, José Miguel Soto Jiménez. Ahora tenemos que invitarle a nuestro querido José Miguel a que vea qué es lo que va a hacer el Escuadrón Too Much en torno a este tema. Y darle las gracias y decirle que es un placer. Yo le doy un besito. Y que esta sala siempre está aquí. No sentado, tengo que estar. Estoy en el medio, volvemos. Bendiciones, gracias.